¿Qué harías si descubrieras que el hombre del que empiezas a enamorarte guarda secretos que podrían destruir tu vida? ¿Y qué pasaría si, justo cuando crees estar acercándote a su corazón, una sombra del pasado regresa para reclamar el lugar que soñabas ocupar? Ava todavía no lo sabe, pero está a punto de entrar en una guerra silenciosa, donde el amor, la ambición y la traición se mezclan de la forma más peligrosa. Mientras todos sonríen alrededor de una mesa familiar, las mentiras ya han comenzado a crecer como una tormenta imposible de detener. Hola amigos, soy Nicodem. Hoy vamos a sumergirnos en una de las etapas más intensas de amor del cielo a la tierra. Una historia donde cada mirada oculta una intención y donde cada decisión puede cambiar el destino de una familia entera. La noche comienza con una inquietud que nadie consiguió ocultar. En casa, las horas pasan lentamente mientras todos esperan noticias. El ambiente está cargado de nerviosismo. El padre de Kunate no ha regresado. El teléfono no deja de ser motivo de preocupación y el silencio se vuelve insoportable. De pronto, llega la noticia que nadie esperaba. La policía ha realizado una redada. El almacén relacionado con los negocios de Bunyamin ha sido registrado y Kunate termina siendo detenido. El joven intenta defenderse desesperadamente. Lo juro, no tengo nada que ver con eso. No sabía nada de la mercancía ni de los envíos. Pero sus palabras ya no sirven de mucho. Los agentes se los llevan mientras la familia observa impotente cómo la situación se complica a cada minuto. Para algunos aquello es una tragedia, para otros una oportunidad. Porque mientras el caos envuelve a Kunate, en otra parte de la ciudad se está desarrollando un juego mucho más peligroso. Ava sigue acercándose poco a poco al hombre que ha comenzado a ocupar todos sus pensamientos, Yusuf Hanjoulu. Lo curioso es que Yusuf ni siquiera está presente. Basta con escuchar hablar de él. Cada detalle que descubre la hace sentirse más atraída. Sentada junto a Sultan, Ava empieza a hacer preguntas aparentemente inocentes. Quiere saber cómo es Yusuf cuando nadie lo observa. Quiere conocer aquello que no aparece frente a los demás. Y Sultan comienza a contarle. Le habla del hombre disciplinado que se despierta cada mañana antes del amanecer, del hombre que camina solo durante horas para ordenar sus pensamientos, del empresario que carga sobre sus hombros las preocupaciones de toda una familia, del hijo que se sienta cada mañana a desayunar con los suyos aunque tenga 1000 asuntos esperándolo. Cada palabra construye una imagen más poderosa en la mente de Habba. Pero lo que realmente le impacta es otra cosa. Yusuf ama profundamente a los caballos, desde niño, incluso después de sufrir caídas y accidentes. Incluso después de escuchar las advertencias de quienes intentaban detenerlo. Porque cuando Yusuf ama algo, jamás se rinde. Y entonces llega la pregunta más importante. ¿Alguna vez estuvo enamorado? Sultan guarda silencio durante unos segundos. Luego responde, sí, Yusuf amó de verdad. Amó hasta el punto de querer cambiar su vida por una mujer. Pero aquella historia terminó rota. La joven con la que soñaba un futuro no quiso abandonar Estambul para vivir en Capadocia. Ella eligió otro camino, y Yusuf se quedó solo. Desde entonces, una parte de su corazón nunca volvió a ser la misma. Las palabras de Sultán quedan grabadas en la mente de Java, porque por primera vez comprende que detrás de la imagen del hombre fuerte existe una herida que jamás terminó de sanar. Y precisamente por eso decide acercarse todavía más. Sin embargo, conquistar a Yusuf no será sencillo. Muy pronto descubre la existencia de un lugar misterioso, una pequeña casa apartada, un refugio al que Yusuf acude completamente solo. Nadie entra allí. Nadie conoce realmente lo que guarda. Yusuf protege aquel lugar como si fuera un secreto sagrado. Cuando Java escucha esto, sus ojos se iluminan. Sabe que acaba de encontrar una puerta hacia la intimidad del hombre que desea conquistar. Lo único que necesita es la llave. Y entonces empieza a mover sus piezas. Mientras todos continúan con sus tareas diarias, Java busca cualquier oportunidad para averiguar dónde guarda Yusuf las llaves de aquella casa. Pregunta, observa, escucha, espera, y finalmente recibe ayuda de quien menos imaginaba. Sultan, con la naturalidad de quien no sospecha nada, termina entregándole exactamente lo que Java necesitaba, las llaves. El momento es tan importante que Java apenas puede contener la emoción. Siente que ha ganado una batalla decisiva. Ahora puede entrar en el mundo privado de Yusuf. Ahora puede descubrir aquello que nadie más conoce, pero mientras ella celebra en silencio, otra tragedia se desarrolla lejos de allí. Toprak está sufriendo. La joven recibe una llamada devastadora. Todo apunta a que su esposo Sidki la está engañando. Una mujer ha contestado su teléfono. Las dudas la consumen. El dolor vuelve a abrir heridas que jamás terminaron de cerrar. Entre lágrimas, Toprak siente que su matrimonio podría estar derrumbándose delante de sus ojos, aunque todavía no imagina que la verdad es mucho más complicada de lo que parece. Mientras tanto, la familia Hankoğlu también enfrenta sus propios planes. Hamiyet continúa presionando para acelerar el matrimonio de Münevver. Está convencida de que no hay tiempo que perder. Las conversaciones sobre compromisos, pedidas de mano y futuros enlaces empiezan a multiplicarse. Todos creen que controlan el destino. Todos creen saber qué ocurrirá mañana.
Pero nadie está preparado para lo que viene. Porque mientras Kunait lucha por salir de prisión, mientras Toprak llora por una posible traición, y mientras Hamiet organiza el futuro de quienes la rodean, Haba sostiene entre sus manos la llave que podría cambiarlo todo. Una simple llave, un pequeño objeto. Pero también el comienzo de una cadena de acontecimientos que pondrá a prueba el amor, la confianza y la lealtad de cada personaje. Y cuando la puerta de aquella misteriosa casa finalmente se abra, los secretos enterrados durante años comenzarán a salir a la luz. Lo que Haba encontrará allí no solo cambiará la forma en que ve a Yusuf, también cambiará para siempre el rumbo de esta historia. La llave descansaba en las manos de Habba, pero para ella no era simplemente un objeto de metal, era la oportunidad que había estado esperando desde que Yusuf Hankoolu comenzó a ocupar cada uno de sus pensamientos. Mientras todos en la mansión continuaban con sus rutinas diarias, ella sentía que estaba a punto de cruzar una frontera de la que ya no habría regreso. Aquella mañana apenas pudo contener la emoción. Durante días había escuchado historias sobre aquella misteriosa casa escondida entre los paisajes de Capadocia, un lugar donde Yusuf desaparecía durante horas, un refugio al que nadie era invitado, un rincón que parecía existir únicamente para él. Y ahora, por primera vez, Haba tenía acceso. Sin embargo, mientras ella avanzaba hacia su objetivo, otra batalla emocional se libraba en otro lugar. Toprak seguía destruida por las sospechas sobre Sidki. La llamada telefónica de la noche anterior había sembrado una herida profunda. Aunque intentaba mantenerse fuerte, cada minuto que pasaba imaginaba escenarios peores. La imagen de otra mujer respondiendo al teléfono de su marido no dejaba de perseguirla. Cuando finalmente Sidki logró hablar con ella, se encontró frente a una esposa herida y desconfiada. Toprak, tienes que creerme. ¿Cómo quieres que te crea después de lo que pasó? Sidki insistió una y otra vez, explicó que había olvidado el teléfono en una cafetería, que la esposa del dueño había respondido por casualidad, que todo era un malentendido. Toprak quería creerle. Necesitaba creerle, porque después de perder a su bebé y atravesar tanto sufrimiento, descubrir una traición sería un golpe imposible de soportar. Finalmente decidió darle una oportunidad, pero las dudas seguían allí, ocultas, esperando. Mientras tanto, Haba tenía otros planes. La obsesión por Yusuf crecía cada día. Ya no se conformaba con escucharlo nombrar, ya no le bastaba imaginar cómo era, quería formar parte de su vida, quería ocupar un espacio en su corazón. Y por eso comenzó a investigar cada detalle de sus gustos. Observaba todo, los platos que prefería, las costumbres que mantenía desde niño, las pequeñas manías que nadie más parecía notar. Cuando descubrió algunos de sus platos favoritos, comenzó inmediatamente a memorizarlos. Estaba convencida de que ningún detalle era insignificante, porque Habba no estaba improvisando. Estaba construyendo cuidadosamente el camino hacia Yusuf. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa que nadie esperaba, una sorpresa llamada Betul. La noticia llegó de forma casi accidental. Primero fueron comentarios aislados, después rumores, y finalmente una confirmación que cayó sobre Haba como una tormenta. Una mujer había llegado desde Estambul, una mujer importante para Yusuf, una mujer que no era una desconocida, era Betul, su antiguo amor, la mujer que había ocupado el corazón de Yusuf años atrás, la misma mujer por la que había sufrido. La misma mujer que lo había dejado cuando él soñaba con casarse. La noticia golpeó a Haba con una fuerza brutal. Por primera vez sintió verdadero miedo. Porque hasta entonces todas sus rivales eran imaginarias. Pero Betul era real, tenía rostro, tenía historia. Y lo más peligroso de todo, tenía un pasado junto a Yusuf. Mientras Haba luchaba por acercarse a él, Betul ya conocía partes de su vida que ella jamás había visto. Aquello cambió completamente las reglas del juego. Y las cosas empeoraron cuando Hamiet recibió la noticia. Lejos de mostrar preocupación, la madre de Yusuf reaccionó con entusiasmo. Estaba encantada. Betul siempre había sido una de sus favoritas. La recibió con cariño, con sonrisas, con la confianza reservada para alguien considerado parte de la familia. Cuando Hamiet supo que Betul asistiría a la cena de aquella noche, inmediatamente ordenó preparar todo. La emoción era evidente. Y eso no pasó desapercibido para Habba. Cada gesto aumentaba sus inseguridades. Cada sonrisa dirigida a Betul se transformaba en una amenaza, porque por primera vez comprendía algo aterrador. Tal vez estaba llegando demasiado tarde. Tal vez el corazón de Yusuf nunca había dejado de pertenecer a aquella mujer. Mientras tanto, Yusuf parecía completamente concentrado en sus negocios. El proyecto agrícola que tanto lo ilusionaba enfrentaba dificultades inesperadas. Había invertido tiempo, energía y recursos. Estaba convencido de que lograría revolucionar la producción agrícola de la región, pero entonces llegaron los resultados de los análisis, y las noticias no fueron buenas. Las tierras que pretendía utilizar no eran adecuadas para la producción orgánica que había imaginado. Todo el proyecto quedaba en peligro. Para cualquier otra persona aquello habría sido un desastre, pero Yusuf no era cualquier persona. Incluso decepcionado, siguió adelante, buscando alternativas, buscando soluciones,
porque rendirse nunca había formado parte de su carácter. Aquella misma determinación era precisamente una de las razones por las que Habba se sentía cada vez más atraída. Sin embargo, la llegada de Betul comenzó a alterar el equilibrio emocional de todos. Cuando finalmente apareció en la mansión, la reacción fue inmediata. Hamid la recibió como a una hija. Yilmaz la saludó con afecto, incluso Minever se mostró feliz de verla. Betul irradiaba elegancia, confianza, experiencia. Era exactamente el tipo de mujer capaz de impresionar a cualquiera, y Ava lo notó desde el primer instante. Lo peor no fue verla. Lo peor fue observar a Yusuf junto a ella. Compartían recuerdos, conversaciones, miradas llenas de familiaridad, una cercanía que Ava no podía igualar. Cada sonrisa entre ellos se clavaba como una aguja. Cada palabra despertaba nuevos celos. Pero la verdadera bomba estalló poco después. Durante una conversación aparentemente inocente, Habba descubrió algo que la dejó paralizada. Betul no era solamente una antigua novia, era el gran amor de Yusuf, la mujer por la que había sufrido durante años. La mujer que había dejado una cicatriz imposible de borrar. Aquella revelación cambió todo. Por primera vez Habba sintió que estaba luchando contra un fantasma demasiado poderoso. Porque competir contra otra mujer era una cosa. Competir contra un amor inolvidable era algo completamente diferente. Y mientras ella intentaba asimilar aquella realidad, otro problema comenzaba a crecer silenciosamente. Relacionado con Toprak. Relacionado con Yusuf. Relacionado con un secreto que todavía nadie estaba preparado para enfrentar. Los análisis médicos seguían pendientes, los resultados estaban cerca, y cuando finalmente llegaran, varias vidas podrían cambiar para siempre. Nadie imaginaba hasta qué punto, ni Habba, ni Toprak, ni siquiera Yusuf, porque mientras unos luchaban por amor, otros estaban a punto de descubrir verdades capaces de destruir familias enteras. Y lo más peligroso era que el destino ya había comenzado a mover sus piezas. La llegada de Betul no era una simple visita, era el inicio de una nueva guerra emocional. Una guerra donde los recuerdos tendrían tanto poder como los sentimientos. Una guerra donde Habba tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conquistar al hombre que amaba. Y muy pronto descubriría que algunas batallas del corazón pueden ser mucho más crueles que cualquier enemigo visible, porque el pasado de Yusuf acaba de regresar, y no tiene intención de marcharse otra vez. La llegada de Betul había cambiado completamente el ambiente en la mansión Hankolu. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos podían sentirlo. Algo estaba ocurriendo. Algo que amenazaba con alterar el delicado equilibrio que había existido hasta entonces. Para Habba, cada minuto se convertía en una auténtica tortura. Había pasado semanas construyendo poco a poco una estrategia para acercarse a Yusuf. Había aprendido sus gustos, sus costumbres, sus debilidades y hasta los pequeños detalles que nadie parecía notar. Creía que avanzaba lentamente hacia su objetivo. Pero ahora de repente apareció una mujer capaz de derribar todo ese trabajo con una sola sonrisa. Betul no necesitaba investigar quién era Yusuf, ya lo conocía. No necesitaba ganarse su confianza, ya la tenía. No necesitaba descubrir su pasado, porque ella formaba parte de ese pasado, y aquello era precisamente lo que más aterraba a Habba. Durante la cena familiar intentó mantenerse tranquila, intentó sonreír, intentó aparentar indiferencia, pero cada vez que veía a Yusuf y Betul conversando, sentía que algo ardía dentro de ella. La forma en que se entendían, la facilidad con la que recordaban momentos compartidos, la naturalidad con la que hablaban. Todo aquello hacía que Habba se sintiera como una extraña observando una historia que había comenzado mucho antes de su llegada, y cuanto más observaba, más insegura se volvía. Aquella noche, mientras todos compartían la mesa del iftar, Hamiyet no podía ocultar su felicidad. La presencia de Betul parecía devolverle una tranquilidad que llevaba mucho tiempo buscando. Para ella, aquella joven seguía siendo la mujer perfecta para Yusuf. Educada, inteligente, elegante y, sobre todo, alguien que pertenecía a su mismo mundo, muy distinto a Habba. Aquello se reflejaba en cada comentario, en cada gesto y en cada mirada, y Habba lo comprendía perfectamente. Por mucho que intentara acercarse a la familia, seguía siendo una intrusa, una joven humilde intentando abrirse paso en un universo donde parecía no tener cabida. Pero si algo caracterizaba a Habba era que jamás aceptaba una derrota, por eso decidió seguir adelante. Sin importar quién apareciera frente a ella, sin importar cuántos obstáculos encontrara. Sin embargo, mientras ella luchaba contra los fantasmas del pasado, otra historia comenzaba a desarrollarse silenciosamente. Una historia relacionada con Toprak, y con una verdad que pronto podría destruir muchas vidas. Los análisis médicos seguían siendo el centro de todas las preocupaciones. Desde hacía días, Yusuf esperaba noticias. La incertidumbre era insoportable. Nadie sabía qué revelarían los resultados. Nadie sabía qué consecuencias traerían, pero todos comprendían que aquellos documentos podían cambiarlo todo. Mientras tanto, Toprak continuaba viviendo atrapada entre el dolor y la esperanza. La pérdida de su bebé seguía siendo una herida abierta.
Cada día era una lucha, cada noche una batalla contra recuerdos imposibles de olvidar, y aún así intentaba mantenerse fuerte, intentaba seguir adelante. Intentaba encontrar una razón para no rendirse. Lo que ignoraba era que el destino estaba preparando una nueva prueba, una mucho más difícil. Mientras la familia se ocupaba de los preparativos para la futura petición de mano de Munever, otro conflicto comenzaba a crecer. Yi tampoco lograba encontrar paz. Desde que Munever había aceptado la posibilidad de casarse con el Kaimakam, una sensación insoportable lo perseguía. Celos, arrepentimiento, desesperación, sentimientos que había intentado ocultar durante demasiado tiempo. Cada noticia relacionada con el compromiso lo golpeaba como una puñalada. Y cuando escuchó que la petición oficial podía producirse en cuestión de días, comprendió que estaba perdiendo algo que jamás creyó perder, pero el orgullo seguía impidiéndole actuar, seguía llegando demasiado tarde, como tantas otras veces. Mientras unos luchaban contra el amor y otros contra el miedo, Yusuf enfrentaba un problema completamente distinto. Su proyecto agrícola acababa de recibir un golpe devastador. Los análisis de las tierras habían confirmado las peores sospechas. Aquellas parcelas no eran adecuadas para el cultivo orgánico que había planeado. Meses de trabajo parecían derrumbarse, las expectativas se desmoronaban, los socios comenzaban a preocuparse. Y aún así, Yusuf se negaba a abandonar. Encontraremos otra solución. Aquella frase resumía perfectamente quién era. Podían cerrarle una puerta, pero siempre buscaría otra. Podían derribarlo, pero jamás conseguirían que permaneciera en el suelo. Esa fortaleza era precisamente la razón por la que tantas personas terminaban admirándolo, y también la razón por la que Betul seguía observándolo con una mezcla de respeto y nostalgia, porque cuanto más tiempo pasaba junto a él, más evidente resultaba una realidad incómoda. Los sentimientos enterrados no habían desaparecido por completo, ni para ella, ni quizá para él. Las conversaciones entre ambos comenzaban a hacerse más frecuentes. Los recuerdos regresaban, las risas reaparecían, y aquello no escapaba a los ojos de Java. Cada encuentro entre ellos aumentaba su ansiedad, cada momento compartido alimentaba sus peores temores, hasta que finalmente comenzó a preguntarse algo que no conseguía sacar de su cabeza. ¿Y si Yusuf nunca había olvidado a Betul? La respuesta la aterraba, porque si aquello era cierto, todas sus ilusiones podían derrumbarse en cualquier momento. Pero todavía quedaba algo más peligroso, algo mucho más importante que los celos, porque mientras todos estaban distraídos con los asuntos del corazón, una revelación inesperada se acercaba lentamente. Los resultados que tanto esperaban estaban a punto de llegar, y cuando finalmente salieran a la luz, nadie volvería a ser el mismo, ni Yusuf, ni Toprak, ni Habba, ni la familia Hankoğlu. Porque la verdad tiene una forma cruel de aparecer justo cuando las personas creen tener el control. Y esta verdad en particular llevaba demasiado tiempo esperando, demasiado tiempo escondida, demasiado tiempo acumulando consecuencias. Mientras tanto, Java tomó una decisión silenciosa, no pensaba rendirse, no permitiría que Betul regresara para recuperar un lugar que ella deseaba ocupar, no después de todo lo que había sacrificado, no después de todo lo que había arriesgado. Sin importar cuántos obstáculos aparecieran, sin importar cuántas heridas tuviera que soportar, la batalla por Yusuf apenas estaba comenzando, y el verdadero enfrentamiento entre pasado y presente todavía no había mostrado su rostro más peligroso. Porque en el horizonte ya se acercaba una tormenta capaz de arrastrar secretos, promesas rotas y amores imposibles, y cuando finalmente estallara, ninguna de estas vidas volvería a ser igual. La tormenta ya había comenzado a formarse sobre las vidas de todos, aunque la mayoría todavía era incapaz de verla. Después de la llegada de Betul, nada parecía igual. Las conversaciones que antes transcurrían con naturalidad, ahora escondían silencios incómodos, las sonrisas parecían más forzadas, las miradas duraban unos segundos más de lo normal, y detrás de cada gesto comenzaban a aparecer preguntas que nadie se atrevía a formular. Ava era quien más sufría aquella situación. Cada vez que veía a Betul cerca de Yusuf, sentía cómo el miedo se mezclaba con la rabia, no podía evitarlo. Por mucho que intentara convencerse de que tenía el control, la realidad era otra. Betul poseía algo que ella jamás podría comprar, imitar o inventar. Compartía recuerdos con Yusuf. Y los recuerdos tienen una fuerza que muchas veces supera incluso a los sentimientos presentes. Aquella idea no dejaba de perseguirla. Mientras tanto, Yusuf parecía ajeno a la batalla silenciosa que se libraba a su alrededor. Continuaba concentrado en sus proyectos, en los problemas de la empresa y en las responsabilidades familiares que nunca parecían terminar, pero incluso él comenzaba a notar ciertos cambios, especialmente en Betul. Años atrás habían compartido sueños, habían imaginado una vida juntos, habían planeado un futuro. Sin embargo, la distancia, las decisiones equivocadas y el orgullo terminaron separándolos. Ahora volvían a encontrarse, más maduros, más heridos.
más conscientes de todo lo que habían perdido, y esa cercanía empezaba a despertar emociones que ambos creían enterradas para siempre. Durante una visita relacionada con los proyectos agrícolas, volvieron a pasar tiempo juntos, hablaron de trabajo, de inversiones, de nuevas oportunidades. Pero debajo de aquellas conversaciones profesionales existía algo más profundo, algo que ninguno quería reconocer, algo que Havva percibía perfectamente desde lejos. Cada vez que veía a Betul sonreír frente a Yusuf, sentía que una parte de sus planes se derrumbaba, porque por primera vez comprendía que no estaba luchando contra una simple rival, estaba luchando contra una historia de amor inacabada. Y aquello podía resultar mucho más peligroso. Sin embargo, el destino tenía preparada otra preocupación aún más importante, una preocupación llamada Toprak. Los resultados médicos seguían sin llegar. La espera estaba destruyendo la tranquilidad de todos. Yusuf intentaba mostrarse fuerte, pero la incertidumbre comenzaba a consumirlo. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué ocurriría. Necesitaba descubrir si las sospechas que lo atormentaban tenían fundamento o no. Cada día parecía eterno. Cada llamada telefónica aceleraba los corazones. Cada visita inesperada despertaba nuevas expectativas. Mientras tanto, Toprak continuaba viviendo atrapada entre el miedo y la esperanza. Había perdido demasiado. Había llorado demasiado. Y aún así, seguía aferrándose a la posibilidad de encontrar algo de felicidad. Lo que no sabía era que el futuro estaba a punto de exigirle un precio todavía más alto. Al mismo tiempo, otra historia comenzaba a desarrollarse dentro de la familia. La petición de mano de Munevver avanzaba rápidamente. Las conversaciones con el Kaimakam ya habían comenzado. Las fechas empezaban a discutirse. Los preparativos aparecían por todas partes. Y todos parecían felices. Todos menos una persona. Jit. Cada noticia relacionada con aquel compromiso le resultaba insoportable. Intentaba ocultarlo. Intentaba aparentar indiferencia. Pero el dolor era demasiado evidente, porque había comprendido algo demasiado tarde. Amaba a Munevver, y ahora estaba a punto de perderla. Aquella sensación de impotencia lo perseguía constantemente. Veía cómo el tiempo se agotaba. Veía cómo otros tomaban decisiones por él. Y veía cómo la mujer que amaba se alejaba cada día un poco más. Pero mientras Jit luchaba contra sus propios sentimientos, Havva estaba tomando decisiones mucho más arriesgadas. La obsesión por Yusuf había alcanzado un nuevo nivel. Ya no se conformaba con observar, ya no se conformaba con esperar, necesitaba actuar, necesitaba asegurarse de que Betul no recuperara el espacio que una vez ocupó. Por eso comenzó a estudiar cuidadosamente cada movimiento de su rival, cada conversación, cada visita, cada gesto. Todo se convirtió en información valiosa porque Havva estaba convencida de algo. Si quería conquistar a Yusuf tendría que adelantarse a todos, incluso a una mujer como Betul. Pero justo cuando parecía que la guerra emocional ocupaba toda la atención de los personajes, llegó una noticia inesperada. Los análisis relacionados con el proyecto agrícola habían sido definitivos. La tierra que Yusuf deseaba comprar no servía para el objetivo que había imaginado. El golpe fue duro. Mucho más duro de lo que algunos imaginaban. Aquella inversión representaba meses de trabajo. Representaba sueños. Representaba un proyecto capaz de cambiar el futuro de muchas personas. Sin embargo, Yusuf volvió a demostrar la razón por la que todos lo respetaban. No perdió la calma. No buscó culpables. No se rindió. Simplemente comenzó a buscar nuevas alternativas. Encontraremos otra tierra. Aquellas palabras reflejaban perfectamente su personalidad. Para Yusuf, los obstáculos no eran el final del camino. Eran simplemente una prueba más. Y precisamente esa fuerza comenzaba a impresionar cada vez más a Betul. Porque mientras observaba al hombre en el que se había convertido, empezaba a preguntarse si había cometido el mayor error de su vida al dejarlo marchar años atrás. Una pregunta peligrosa, una pregunta capaz de despertar sentimientos dormidos, y una pregunta que, si encontraba respuesta, podía destruir todas las ilusiones de Havva. Aquella noche, cuando el silencio volvió a apoderarse de la mansión, varias personas intentaron dormir, pero nadie encontró descanso. Havva pensaba en Yusuf, Betul recordaba el pasado, Jit sufría por Munevver. Toprak esperaba respuestas, y Yusuf seguía enfrentando problemas que parecían multiplicarse cada día. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba lo que estaba a punto de suceder, porque la verdad que todos esperaban ya estaba en camino. Los resultados que podían cambiar el destino de varias vidas estaban más cerca que nunca, y cuando finalmente llegaran las consecuencias serían devastadoras. Secretos ocultos durante demasiado tiempo saldrían a la luz, promesas comenzarían a romperse, y algunos corazones descubrirían que el dolor más grande todavía estaba por llegar. Durante días todos habían esperado respuestas, algunos con esperanza, otros con miedo, y otros, sin saberlo, estaban a punto de descubrir que ciertas verdades pueden destruir una vida entera en cuestión de segundos. La calma que parecía haberse instalado en la mansión Hanko-Oulu no era más que una ilusión frágil, temporal, porque debajo de aquella aparente normalidad, los conflictos seguían creciendo, y el primero en sentirlo fue Yusuf.
La decepción por el fracaso de su proyecto agrícola todavía pesaba sobre sus hombros. Había invertido tiempo, dinero y esfuerzo en aquellas tierras. Había imaginado un futuro diferente, había visto oportunidades donde otros solo veían campos vacíos, pero los resultados habían sido claros, aquellas tierras no servían, aquello obligaba a empezar de nuevo. Sin embargo, Yusuf estaba acostumbrado a luchar. Desde pequeño había aprendido que los sueños nunca se consiguen por el camino fácil, por eso continuó buscando alternativas, continuó reuniéndose con socios, continuó explorando nuevas oportunidades. Y mientras lo hacía, Betul seguía cada vez más cerca, demasiado cerca. Lo que había comenzado como una visita profesional empezaba a transformarse en algo más complejo. Compartían largas conversaciones, intercambiaban opiniones, recordaban momentos del pasado, y cada encuentro parecía borrar un poco más la distancia que los años habían creado entre ellos. Betul lo observaba en silencio, observaba al hombre en el que Yusuf se había convertido. La madurez, la seguridad, la responsabilidad, la fuerza con la que enfrentaba cada problema, y cuanto más lo observaba, más difícil le resultaba ignorar lo que sentía. Porque una pregunta regresaba constantemente a su mente. ¿Qué habría pasado si nunca lo hubiera dejado? Aquella pregunta se convirtió en una sombra imposible de evitar. Mientras tanto, Java estaba perdiendo la tranquilidad. Por primera vez desde que había iniciado su acercamiento a Yusuf, sentía verdadero peligro. Hasta entonces siempre había creído que podía controlar la situación, siempre había encontrado una manera de avanzar. Pero Betul era diferente. No necesitaba llamar la atención, no necesitaba esforzarse, simplemente existía, y eso bastaba para alterar todo el mundo de Java. Cada sonrisa compartida entre Yusuf y Betul era una herida, cada conversación privada era una amenaza. Cada recuerdo que aparecía entre ellos era una batalla perdida. La joven intentaba convencerse de que todavía tenía posibilidades, intentaba repetirse que Yusuf estaba mirando hacia el futuro, pero en el fondo sabía que estaba luchando contra algo muy difícil de vencer, el pasado. Y el pasado suele ser un enemigo mucho más poderoso que cualquier rival presente. Sin embargo, mientras Java sufría en silencio, otro drama avanzaba inexorablemente, el de Toprak. Los días habían pasado entre incertidumbre, esperas, temores, preguntas sin respuesta. Y ahora todos comprendían que el momento decisivo estaba cerca. Los análisis que tanto esperaban estaban a punto de revelar la verdad. Una verdad capaz de cambiar muchas vidas. Yusuf intentaba mantener la calma, pero cada vez que sonaba el teléfono su corazón se aceleraba. Cada vez que alguien mencionaba los resultados, el ambiente se volvía más pesado. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente. Pero todos temían las consecuencias, porque una vez que la verdad saliera a la luz, ya no habría marcha atrás. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la situación de Jid se volvía cada vez más desesperada. La noticia sobre la futura petición de mano de Minever seguía persiguiéndolo. Cada preparación, cada comentario, cada detalle relacionado con el compromiso era como una puñalada. Por primera vez en mucho tiempo estaba obligado a enfrentarse a sus propios errores. Había esperado demasiado, había guardado silencio demasiado tiempo. Y ahora otro hombre estaba a punto de ocupar el lugar que él deseaba. La impotencia comenzaba a consumirlo, pero incluso así, seguía sin encontrar el valor necesario para cambiar las cosas. Mientras todos luchaban contra sus propios fantasmas, Hamid parecía vivir uno de los momentos más felices de las últimas semanas. La presencia de Betul la llenaba de optimismo. La veía caminar por la mansión, la veía conversar con Yusuf, y no podía evitar imaginar un futuro juntos, un futuro que siempre había deseado. Para Hamid, Betul representaba estabilidad, prestigio, seguridad, todo aquello que consideraba adecuado para su hijo. Por eso cada gesto suyo estaba cargado de entusiasmo. Y precisamente ese entusiasmo se transformaba en una nueva pesadilla para Java. Porque cuanto más apoyaba Hamid a Betul, más difícil parecía cualquier posibilidad de acercarse a Yusuf. Pero Java no estaba dispuesta a rendirse, jamás. A pesar de los obstáculos, a pesar de los rechazos, a pesar de los miedos. Seguía convencida de que podía encontrar una forma de llegar hasta él, y aquella determinación comenzaba a llevarla por caminos cada vez más peligrosos. Porque cuando el amor se mezcla con la obsesión, las personas pueden llegar mucho más lejos de lo que imaginan. Esa noche, mientras la oscuridad cubría Capadocia, varios destinos avanzaban lentamente hacia un mismo punto. Yusuf continuaba buscando soluciones para sus proyectos. Betul luchaba contra sentimientos que creía olvidados. Ava intentaba impedir que el pasado recuperara terreno. Toprak esperaba respuestas. Jid sufría por amor. Y Hamid seguía convencida de que el destino estaba acomodando las piezas exactamente como ella deseaba. Pero se equivocaba, porque el destino nunca pregunta, nunca avisa y nunca tiene piedad. La hora que todos esperan está a punto de aparecer. Las consecuencias comenzarán a extenderse como una ola imposible de detener. Algunos descubrirán que han vivido engañados, otros entenderán que el amor no siempre basta para salvar una relación.
y algunos deberán enfrentar decisiones capaces de cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Lo más inquietante es que apenas estamos viendo el comienzo, porque los sentimientos que hoy permanecen ocultos pronto dejarán de esconderse. Los secretos empezarán a salir a la superficie, las máscaras comenzarán a caer, y cuando eso ocurra nadie podrá evitar el dolor. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Puede tardar días, puede tardar meses, incluso años, pero tarde o temprano termina apareciendo frente a quienes intentan escapar de ella. Y en Capadocia aquella verdad ya había comenzado a moverse silenciosamente entre los miembros de la familia Hanyoulu. Sin que nadie lo supiera, el destino estaba preparando un golpe capaz de cambiar el rumbo de varias vidas al mismo tiempo. La mañana comenzó aparentemente tranquila. Los trabajadores iban y venían, las conversaciones cotidianas llenaban los patios de la mansión. Los preparativos para futuras celebraciones seguían avanzando, pero bajo aquella calma existía una tensión que resultaba imposible ignorar, especialmente para Jabba. Desde la llegada de Betul, la joven sentía que caminaba sobre terreno inestable. Cada día observaba cómo la cercanía entre ella y Yusuf aumentaba. Las reuniones de trabajo se convertían en largas conversaciones. Las conversaciones terminaban transformándose en recuerdos compartidos, y los recuerdos comenzaban a despertar emociones que nadie quería reconocer. Ava intentaba mantenerse firme, intentaba convencerse de que todavía tenía oportunidades. Pero por primera vez apareció una pregunta que no lograba apartar de su mente. ¿Y si nunca había existido un lugar para ella en el corazón de Yusuf? Aquella idea la perseguía constantemente. Porque cuanto más observaba a Betul, más comprendía la magnitud de la amenaza. Betul no estaba intentando conquistar a Yusuf, no necesitaba hacerlo. Simplemente formaba parte de una historia que ya existía. Y eso hacía todo mucho más difícil. Mientras tanto, Yusuf seguía enfrentando problemas cada vez más complejos. El fracaso de los análisis agrícolas había obligado a replantear numerosos proyectos. Sin embargo, lejos de rendirse, continuaba buscando nuevas alternativas. Sus socios confiaban en él. Su familia confiaba en él. Y aunque el cansancio comenzaba a notarse, jamás permitía que los demás lo hubieran derrotado. Aquella fortaleza seguía impresionando a todos los que lo rodeaban, incluida Betul. Durante una conversación aparentemente simple, volvieron a recordar los años que habían pasado juntos, los sueños que una vez compartieron, las decisiones que terminaron separándolos, y los errores que ninguno de los dos podía borrar. Por primera vez en mucho tiempo, Betul sintió algo parecido al arrepentimiento. No un arrepentimiento pasajero, sino una sensación profunda, dolorosa. La sensación de haber dejado escapar algo irrepetible. Mientras ella luchaba contra esos pensamientos, otra historia alcanzaba un punto decisivo, la de Munever. La noticia de la próxima petición de mano ya era conocida por todos. Las conversaciones familiares se multiplicaban. Los preparativos avanzaban, y la emoción parecía extenderse por toda la casa. Todos celebraban, todos sonreían, todos imaginaban el futuro, todos excepto Jid, porque para él, cada nuevo avance representaba una derrota. Seguía sin aceptar que Munever pudiera pertenecer a otro hombre. Seguía sin aceptar que el tiempo estuviera agotándose, pero el orgullo y la indecisión continuaban paralizándolo. Cada oportunidad perdida comenzaba a transformarse en un remordimiento insoportable, y cuanto más se acercaba el compromiso, más evidente resultaba que estaba quedándose sin opciones. Sin embargo, ninguna de aquellas historias era tan peligrosa como la que se estaba desarrollando alrededor de Toprak. Ella seguía esperando respuestas, seguía intentando recuperar algo de estabilidad después de tanto sufrimiento. Pero la vida parecía empeñada en ponerla a prueba una y otra vez. Las dudas, las pérdidas, las heridas emocionales, todo seguía acumulándose, y aún así Toprak continuaba resistiendo. Lo que no imaginaba era que muy pronto tendría que enfrentarse a una realidad mucho más difícil que cualquiera de sus miedos. Mientras tanto, Jabba decidió que ya no podía permanecer inmóvil. Había esperado demasiado. Había observado demasiado. Y cada día que pasaba sentía que Betul ganaba más terreno. Por eso comenzó a actuar nuevamente, más calculadora, más cuidadosa, más decidida que nunca. Porque entendía perfectamente algo que los demás todavía no veían. La batalla por Yusuf estaba entrando en una fase completamente distinta. Ya no bastaba con llamar su atención, ya no bastaba con estar cerca. Ahora debía competir contra sentimientos que llevaban años enterrados, y para vencer tendría que arriesgar mucho más. Aquella misma noche ocurrió algo que aumentó todavía más sus preocupaciones. Yusuf y Betul volvieron a compartir tiempo juntos, nada fuera de lo normal para los demás, nada escandaloso, nada que justificara sospechas. Pero para Jabba, cada minuto que pasaban juntos era una amenaza, porque conocía perfectamente el poder de la nostalgia, sabía que los recuerdos pueden ser más peligrosos que cualquier rival. Y también sabía que los corazones heridos a veces buscan refugio precisamente en aquello que una vez perdieron. Por primera vez sintió miedo de verdad. No miedo a fracasar, sino miedo a perder antes siquiera de comenzar.
Mientras la noche avanzaba sobre Capadocia, varias personas intentaban dormir. Pero el descanso parecía imposible. Betul pensaba en Yusuf. Yusuf reflexionaba sobre los problemas que lo rodeaban. Aba luchaba contra los celos. Jid sufría en silencio. Toprak esperaba respuestas. Y Hamiyet continuaba convencida de que el destino estaba acomodando las piezas exactamente como ella deseaba. Sin embargo, nadie comprendía todavía lo que realmente estaba ocurriendo. Porque el destino estaba jugando una partida completamente diferente. Una partida donde las apariencias engañaban, donde los sentimientos ocultos comenzaban a despertar, y donde las decisiones tomadas años atrás estaban regresando para exigir consecuencias. Muy pronto, varias máscaras caerían. Algunas personas descubrirían quiénes son realmente sus aliados, otras descubrirían que han depositado su confianza en el lugar equivocado, y algunas tendrían que elegir entre el amor y la lealtad. Entre el pasado y el futuro, entre aquello que desean y aquello que deben hacer, porque en Amor del cielo a la tierra nada permanece oculto para siempre, los secretos terminan encontrando su camino, las mentiras terminan rompiéndose, y los corazones terminan enfrentándose a la verdad, una verdad que ya está cada vez más cerca. Y cuando finalmente llegue, cambiará para siempre el destino de Yusuf, Habba, Toprak y todos aquellos que creen controlar su propia historia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta sexta parte. Si disfrutaste este capítulo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para seguir descubriendo juntos cada giro, cada traición y cada emoción de esta apasionante historia. Yo soy Nicodem, y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Amor del cielo a la tierra.